empezamos a conversar sobre el tema de justamente el tema que tiene que ver con la energía. Y es de lo que vamos a conversar hoy día con Javiera Lecourt, investigadora asociada de Rumbo Colectivo, y María Paz Aedo, investigadora del proyecto Transición Justa Latinoamericana. El tema entonces es el derecho a la energía, transición justa y pobreza energética. ¿Habían escuchado ese término? Mira, no. Quiero aprender. Esa es la verdad. Vamos con las chiquillas entonces y le preguntamos a ambas de qué se trata la pobreza energética, este derecho a la energía que va a quedar en la nueva constitución. Qué interesante todo este tema. Son temas nuevos porque en el fondo benefician la calidad de vida de las personas directamente y queremos ver de qué manera se le da cuerpo y forma. Porque en el fondo estamos en un proceso de transición que nos esté llevando a ocupar energías que no sean fósiles, más limpias, y eso requiere también un cambio que es muy profundo. Me imagino que por ahí va la mano, pero yo no quiero meterme en un tema donde tenemos dos excelentes expertas. Tal cual. Javiera Lecourt y María Paz Aedo, bienvenidas ambas a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana para hablarnos de un tema que para algunos nos parece muy desconocido y lejano, pero yo me imagino que tiene mucho que ver con la cotidianeidad de cada uno de nosotras y nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, muchas gracias por invitarme. De nada, chiquilla. Parto con María Paz. Quiero preguntarte justamente lo que significa, porque el tema es, y eso es interesante, derecho a la energía, transición justa y pobreza energética. Voy a ir con María Paz para que me explique qué es la transición justa y la pobreza energética. Son dos conceptos que parecen muy lejanos. Sí, gracias por la invitación y también por la pregunta. Bueno, a ver, sin intentar ir como a los orígenes de esta situación que podría remontarse a la modernidad y a la revolución industrial, vale la pena decir que los principios de justicia ambiental aplicados al ámbito de la energía derivan en este concepto de transición justa y en develar la pobreza energética como un problema. Se refiere específicamente al hecho que en el estándar de bienestar y de calidad de vida que cabría esperar para la sociedad en su nivel medio y en el estándar de acceso y ejercicio de derechos humanos, es precisa la cobertura de ciertos servicios básicos. Entonces hablamos no solamente ahora del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, sino también del derecho a la energía. Precisamente porque la energía es central para el desarrollo de una serie de actividades que son parte de nuestra convivencia social y por tanto de nuestro derecho como ciudadanas pertenecientes a esta sociedad. Entonces, cuando hablamos de pobreza energética, decimos que existen sectores de la población que por la condición de desigualdad del mercado de la energía y la falta de cobertura de derechos, no tienen esos pisos mínimos que consideramos para una vida digna, es decir, energía para alimentarse, para abrigarse, para refrescarse, sobre todo en este contexto climático, acceso al transporte, ¿sí? Acceso a una vivienda construida de modo eficiente. Todos esos elementos constituyen lo que entendemos por pobreza energética. Y transición justa, en ese entendido también, está vinculada no solamente a los temas de acceso, sino a la toma de decisiones de las cuestiones de propiedad, la distribución de beneficios y el sentido de la producción de energía, que son cuestiones que se conversan poco cuando hablamos de la energía a secas. Se suele entender la energía como una idea medio técnica o bastante neutra, así como la energía es la energía, pero omitimos la cantidad de fenómenos sociopolíticos y culturales que están detrás de la decisión de qué se produce, dónde y para quién. Y que explica, por ejemplo, situaciones como la de Quintero, donde esa pregunta estuvo completamente ausente y simplemente se han instalado megaproyectos, y es lo que vemos que va a seguir ocurriendo, excepto que se cuestione el sentido de la transición en estos términos. Qué heavy, porque justamente es lo que está diciendo un poco nuestro público a raíz de que Rodrigo le mandó cariños a la gente de Puchuncaví. Tejedora, que es parte de nuestra comunidad, dice, no hay mediciones en línea, son ex post, no alcanzan a medir eventos contaminantes, Quintero Puchuncaví. Eso denuncian las madres de Puchuncaví, justamente. Y la pregunta que te quiero hacer, Javiera, es ¿cómo la nueva Constitución podría ayudarnos a avanzar en esto que es tan complejo y que tiene que ver tanto con nuestra cotidianidad? Que como bien decía María Paz, en el fondo es como, no sé, desde una vivienda que sea eficiente hasta tener abrigo en inviernos helados como este. ¿Cómo podría ayudarnos una nueva Constitución en aspectos así, tan cotidianos para nuestra vida?
Sí, bueno, en respecto a la nueva constitución y el derecho a la energía, en particular en el borrador, vemos que hay un artículo que se refiere a este tema en particular. De hecho, es en el número correlativo en el borrador, lo pueden encontrar en el 323, que tiene relación con que toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura, y también tiene otros elementos muy interesantes, como que se debe garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio a la energía, que permita a las personas satisfacer sus necesidades, y también habla de potenciar una matriz energética distribuida, descentralizada, diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. Entonces, ya tenemos en el marco del borrador de la nueva Constitución, este artículo va a pasar a armonización y vamos a ver cómo queda en un final, pero ya tenemos elementos que nos permiten pensar en una matriz energética que ya tenga distintas características a las que tiene hoy. O sea, pensar en una matriz que tenemos actualmente súper centralizada, con un par de empresas que la dominan por completo en cuanto a la generación y la distribución, a pensar en una matriz que quizás donde nosotros como consumidores de energía, no solamente de electricidad, sino que de energía en general, vamos a poder también pensar, participar en esa matriz. O sea, hoy tenemos un problema que es que comunidades que pueden estar, por ejemplo, muy alejadas de centros urbanos, no tienen la capacidad estatal, regulatoria, de poder decidir cómo administran esa energía, cómo la generan. Si ellos también quieren participar en este mercado y quieren, por ejemplo, entregar beneficios a su comunidad misma. Entonces, en el marco de la nueva Constitución, este artículo en particular ya nos entrega muchas directrices y muy importante el que habla directamente de energías renovables y de bajo impacto ambiental. Porque aquí también hay otro tema muy relevante que también se aborda en el borrador completo, que son los elementos ambientales que tiene el borrador. Y sobre todo el tema de la protección a los derechos de la naturaleza. No todas las energías renovables son inocuas, o sea, ninguna energía renovable es inocua, ¿ya? Y ninguna tecnología es inocua, o sea, van a tener un impacto en el territorio. Pero pensar cómo esos impactos pueden ser los mínimos y también cómo podemos, estos impactos no se distribuyen solamente en un sector de la población que es el más vulnerable, sino que todos y nos hacemos cargo de manera conjunta como sociedad en enfrentar esos impactos, es muy relevante. Y esta constitución en general, este borrador, vemos que avanza hacia ese camino. No es suficiente, por ejemplo, no hubiese sido suficiente poner solamente derecho a la energía y energías renovables si es que en todo el borrador no se habla nada de cómo enfrentamos esa instalación de esa nueva matriz. Entonces, en este borrador se avanza mucho en eso y ya podemos tener una base constitucional que nos permita pensar en una matriz mucho más participativa, equitativa, asequible. Qué buena. Oye, sería muy bueno que seamos bien gráficos en este sentido, porque se fijan estos principios que se abordan en el borrador, que seguramente van a quedar en el texto final, pero ahora viene un paso muy importante, que es generar el cuerpo de esto, ¿cierto? Un organismo que cambie este paradigma, que propenda el cumplimiento del mandato constitucional. ¿Y esto cómo se implementa? ¿Cuánto se podría demorar? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen respecto a eso? Lo primero ahí que me parece importante decir es que lo que hace falta en nuestro país es una política de planificación territorial y una política energética a largo plazo. Porque lo que tenemos ahora es una ausencia de una decisión del Estado de qué es lo importante hacer. En este momento tenemos un mercado sujeto completamente a la oferta y la demanda. Para producir energía lo único que hace falta es tener una empresa de energía, tener la capacidad instalada y también proponerla al Servicio de Evaluación Ambiental, pero si es energía renovable puedes saltarte ese paso y hacer una declaración de impacto ambiental y eso es todo. Este sistema, al igual que en el caso del agua, que tenemos sistemas únicos en el mundo, con el agua más privatizada del mundo, este sistema tan desregulado no solo es único en el mundo, es inviable en el contexto de cambio climático y emergencia socioambiental en el que estamos viviendo. Claro. No es solamente la mayor participación del Estado también la que puede resolver esto, sino la mayor incidencia de las comunidades en las decisiones sobre su territorio. Y la nueva propuesta constitucional aborda ampliamente ambas cuestiones, tanto el rol en términos de la responsabilidad que le cabe al Estado, como las posibilidades de incidencia y toma de decisiones desde las comunidades. Esto tiende a asustar bastante a las personas, pero no es el primer país que lo propone ni es el único que lo tiene. La verdad es que hay modelos, no solo en América Latina, sino también en el norte global, donde la comunidad tiene una capacidad iterativa mucho mayor sobre los proyectos y donde el Estado también tiene una responsabilidad mucho mayor en términos de convocar proyectos, no solamente recibirlos para ser evaluados. Ese sistema de planificación es indispensable porque lo que realmente necesitamos hacer
es asegurar la cobertura energética de nuestra población en virtud de la crisis ecológica en curso. Es decir, el frío que estamos viviendo en Santiago no puede ser que quede sujeto solamente a que la gente pueda pagar o no la luz. Esa Exacto. conversación la devuelve al problema privado, la devuelve a una cuestión de decisión individual y de lo que puede hacer cada uno arreglándosela solo, cuando es un problema de país. Javiera, ¿quieres agregar algo? Sí, quería agregar algo. Primero, como decía Paz, el tema, por ejemplo, del ordenamiento territorial y la distribución territorial de, por ejemplo, la energía, de la instalación de energías renovables, también lo podemos ver en otros elementos del texto del borrador constitucional. Hay un artículo en particular, no me acuerdo el número en este minuto, que habla directamente de atribuciones, por ejemplo, del gobierno regional respecto al ordenamiento territorial y que los elementos que permita la ley puede ser vinculante. Eso es muy relevante al momento de pensar, por ejemplo, nuevos caminos energéticos y nuevos caminos de generación energética verde. En particular, por ejemplo, el hidrógeno verde, que está tan en boga, o también la instalación de aerogeneradores, en cómo distribuimos el territorio y cómo también nos hacemos cargo de esa esfera. Porque tiene que ver mucho que ver con lo que el territorio tiene, ¿no? Exacto. Claro. O sea, distinto y también demanda en el desierto que en Magallanes, pues, va a ser totalmente diferente. Sí, de hecho hay una columna muy buena que salió esta semana de Diego Luna Quevedo, que ahí él hace una pregunta muy básica, pero muy relevante y que en este momento está desalojada de la discusión energética, que es, se le ha preguntado a la gente, por ejemplo, de Magallanes o de los territorios, si están dispuestos al cambio paisajístico y de territorio que va a implicar la instalación de tantos megawatts de energía renovable. Se ha hecho esa discusión y eso es muy relevante. Y al momento de poner en prioridad el tema del derecho a la energía, que aparece en varias constituciones, por ejemplo, en la de Nicaragua, el Congo, Paraguay, en Bolivia, aparece explícitamente el tema del derecho a la energía, no es algo nuevo. Bajamos también a una discusión de cómo la población, nosotros participamos de manera mucho más incidente y concreta, y no solamente meros consumidores de energía que no sabemos de dónde viene, cómo se genera, qué impactos tiene. Es lo que entendemos por ejercicio de ciudadanía en materia de energía, no ser solo los beneficiarios o actores pasivos, sino protagonizarlo. Me gusta eso, o sea, esperamos que sea una democracia más participativa en todos los aspectos de la vida finalmente, ¿no? Débora Esquiapacá se dice, una casa sustentable para heredar a mis hijos, energía solar, reciclaje, agua, entorno limpio. Beatriz Jara dice, si todos tuviésemos el mínimo de sentido común, el proyecto de la nueva Constitución debería aprobarse por mayoría absoluta. Apruebo, dice. Facebook, Filomena Olmos dice, las plantas fotovoltaicas tienen como grandes desechos grandes cantidades de bancos de bacterias, ya que su vida útil creo que es de años, no se sabe su disposición final. Andrea Fernández dice, estuve en la presentación del libro Náusea, crónica de una zona de sacrificio de David Contardo. Allí presentan antecedentes de la contaminación Quintero Puchuncaví desde el año 68. Estuvo aquí también en La Voz de los que Sobran su autor. Es un libro muy interesante de la editorial La Pollera, donde David Contardo, este periodista, se inmiscuye en la sociedad. Y cuando vino acá fue muy doloroso porque él nos contaba que fue a Puchuncaví o a Quintero, a Ventanas, ¿no es cierto? Específicamente porque a entregar el libro porque no podía comunicarse con la profesora que le había contado toda la historia de la escuela de La Greda. Y cuando él llega, ella ya había fallecido de cáncer. Y son dos mujeres que sus historias están en el libro, que fallecieron de cáncer después de que el libro fue escrito, y ni siquiera sabían que tenían cáncer en ese momento. O sea, estamos hablando de una situación muy compleja. También está esto de los hombres verdes, que después se acuerdan que sus cuerpos eran verdes. Una cosa que es muy impactante. Explotaban por dentro, era una cosa así, terror. Y no son casos aislados, solo ver cuando hablamos, por ejemplo, para pasarlo un poco más a un tema concreto, que bueno que tocaste el tema también de la salud, que cuando hablamos del derecho a la energía y tener derecho a una energía limpia, por ejemplo, no solamente hablamos de el confort térmico, no solamente hablamos de tener luz en la casa, no solamente hablamos de aspectos constructivos, por así materiales, también hablamos del derecho a la salud, de vivir en un medio ambiente limpio y, por ejemplo, no vivir la vida pensando en cuándo me va a dar cáncer y en cuántos años me voy a morir.
Y esa es la realidad que viven muchas personas en nuestro territorio, en Chile, no muy lejos de acá. De hecho, en Santiago mismo, el nivel de contaminación que hay en la atmósfera en este minuto por el invierno, por el uso de combustibles fósiles, es altísimo. Y eso de una manera nos afecta también a nuestra salud. Entonces, el pensar este derecho como dentro del marco de los derechos humanos también es relevante, porque no es algo alejado de nuestra realidad, no es algo que solamente afecta a una parte de la población, también nos puede afectar a todos y es necesario empujarlo de manera conjunta. Ahora hay una cosa, si me permiten, que es súper importante también María aclarar, es que estamos viviendo en Quintero, en Mejillones y en toda la zona de sacrificio el impacto de la energía fósil y estamos todas medianamente de acuerdo en que eso no puede seguir. Pero tampoco queremos que esto de la transición a energías limpias sea reemplazar una fuente por otra bajo la misma matriz, el mismo modelo, la misma escala y el mismo destino. Porque eso es lo que vemos que está pasando con los grandes proyectos de transformación de los territorios de zona de sacrificio en territorios donde se produzca, por ejemplo, hidrógeno verde. De hecho, en Quintero mismo hay proyectadas unas plantas de hidrógeno verde, pero también misma gran escala, destino, exportación, y siguen sin hacerse cargo de cuál es el sentido de seguir generando megaproyectos en territorios que ya están sobrevendidos, por decirlo de alguna forma, y que finalmente esta idea de bienestar, incluso esta promesa de empleo que siempre apareja en los grandes megaproyectos, no logra concretarse y no se traduce en más bienestar para nadie dentro del territorio en donde se instalan. Exacto. Entonces, es preciso develar esto, como los megaparques eólicos, los megaproyectos en general, tienen unos costos que no podemos seguir cargando como país solo para exportar ahora hidrógeno verde a Europa que está con crisis del gas. O sea, no podemos seguir en esa dinámica en este momento de la civilización. ¿Hassan? Sí, hola, ¿cómo están? El marco regulatorio en términos energéticos que establece la nueva constitución va a necesitar una bajada legislativa, ¿no es cierto? Tiene que haber una agenda legislativa en temas energéticos que avanza en términos de enfrentar la pobreza energética con medidas, supongo, de subsidios para los que están expuestos a esa situación. Y quería preguntar por dos temas que están en la mira actualmente. Uno tiene que ver con el famoso problema del aislamiento, ¿no es cierto? Porque hablamos mucho de calefaccionar casas y cómo eso implica un sobreuso de electricidad o de parafina o aún peor leña, ¿no? Y esto genera muchos problemas climáticos. De hecho, la razón por la cual Chile tiene tantas ciudades que son las más contaminadas de todas las Américas es producto de calefacción por leña. Si tuviéramos casas mejor aisladas, entonces ese problema sería bastante menor y estaríamos contribuyendo menos a las emisiones del efecto invernadero. Toda la legislación, en términos de subir los niveles de aislación de las casas, han enfrentado un lobby feroz de la Cámara Chilena de la Construcción. Y de hecho los estándares para las nuevas construcciones han tenido precisamente el problema que no cumplen con los más altos estándares por el efecto de ese lobby. Entonces quería preguntar cómo ven las posibilidades de ir subiendo esos estándares que establece la nueva constitución en términos de aislación de casas, no solamente las nuevas, dicho sea de paso, sino de la posibilidad de subsidiar a las viejas instalaciones para cumplir con eso. Mira, respecto a eso es un tema súper relevante porque mezcla dos elementos como muy importantes que son como la energía, pero también el tema constructivo. De hecho, el rubro de la construcción es uno de los que más genera contaminación, basura, y está muy, muy precario el nivel de avance en temas ambientales en ese ámbito. Entonces es interesante cómo este lobby también impulsa a que otros sectores que sí van un poco más a la vanguardia, como el sector energía, tienen que retroceder por este lobby como fósil constructivo. En ese sentido, yo creo que en el marco de la nueva Constitución se entregan mucho más atribuciones al Estado que permitan impulsar estas políticas. Primero que todo, lo que está enmarcado en el nuevo borrador entrega ya un lineamiento general a todas las agencias estatales
para que se pongan detrás de la línea de la transición energética con las condiciones que se establecen en el nuevo borrador, que sería de accesibilidad segura, limpia, con enfoque territorial, con participación. Hoy tenemos diversas agencias energéticas, o sea, que trabajan en el tema energético, que son independientes y que no necesariamente van a estar de la mano con las políticas energéticas actuales que van en esta línea, pero que pueden tener como, por ejemplo, lineamientos en particular distintos. Entonces, primero eso, vamos a tener una línea base en donde todas las agencias estatales deberían estar eso. Y en cuanto al mundo privado, yo creo que también hay un llamado al mundo privado chileno de que es necesario, de que si no se suben un poco a este carro, van a quedar atrás, porque para allá van la inversión mundial, van también la inversión como de agencias internacionales, va el camino hacia eso. Hoy, por ejemplo, en el tema de la aislación térmica, ese es un foco que podría generar muchos empleos. Cuando se habla de que invertir en elementos sustentables no da crédito, no da trabajo, eso es mentira. No es así. Es solamente que hoy el mercado chileno, como está planteado, como lo alberga esta constitución actual del 80, no permite esa ampliación. Y también tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de cómo aplicar eso. No necesariamente las grandes empresas se van a tener que hacer cargo de la aislación térmica. En la nueva constitución también hay, por ejemplo, está el fomento a las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas con foco en proyectos vinculados a la sostenibilidad y el desarrollo sustentable. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no pensamos en cooperativas energéticas que también se hagan cargo de la aislación térmica en sus poblados, en sus localidades, pymes que se hagan cargo de eso? Yo creo que también el camino es la diversificación, porque esa diversificación y descentralización de los mercados en distintos ámbitos va a permitir que esos lobbies sean menos fuertes y pierdan fuerza y vayamos avanzando en políticas mucho más sustentables. Es interesante Súper, ese tema. Quería súper. vincular... De hecho, nuestro público está mandando muchos ejemplos de lugares en que sienten que no se ha protegido justamente, bueno, que son zonas de sacrificio. Que son las más graves. Están pero hablando desde el norte grande, Arica, Antofagasta. Uno piensa en muchos actores, por ejemplo, cuando hablábamos del tema térmico, ¿cierto? Bueno, a lo mejor involucrar también al Ministerio de la Vivienda, en el plan de las viviendas sociales, Exacto. que estos principios también sean los que primen en la construcción de esas nuevas casas o departamentos. Entonces, hay mucho ahí que avanzar y me parece que es un excelente pie para comenzar a hacerlo. Exacto. Ahora, hay otro elemento, porque es interesante esto de del empleo que se podría generar con una estrategia como, por ejemplo, subsidiar a la gente para que puedan mejorar la aislación de sus casas. Y hay un gasto fiscal que se podría orientar a eso, que sería otra forma de reducir el consumo de electricidad en tiempos de mayor frío, como el invierno actual que estamos sufriendo en Santiago. Y justo por eso quería preguntar por la otra cosa que está muy en la palestra en este momento, que es el proyecto de ley que tiene que ver con el tarifario de invierno, ¿cierto? Hay mucha crítica que el hecho que se permite en la súper regulada industria de la generación eléctrica subir la tarifa durante invierno como una forma de reducir el sobreuso de electricidad en la temporada de frío. Y entiendo que hay un proyecto ahora que escuchaba en la mañana, no sé si está aprobado o está discutiéndose, No, está discutiendo. en términos de que aquellos que gasten más en invierno paguen un delta para financiar a los que gastan menos y reciban un beneficio en este periodo de invierno. Está precisamente ese debate, la Carol Cariola está promoviendo la eliminación del tarifario de invierno, y ahí se vincula con el tema de la posibilidad, entonces, de en vez de tener una actitud punitiva de una forma que supuestamente que va a bajar el uso de la electricidad. Y está interesante la observación que en realidad lo que pasa es que la gente deja de ocupar la estufa eléctrica porque está muy cara la luz, pero como respuesta empiezan a usar parafina o leña, que es mucho peor. Entonces, la posibilidad de ver unas alternativas como subsidiar la aislación de las casas y precisamente promover el uso de energía renovable no convencional en vez de parafina y leña. ¿Cómo ves ese debate que también está en el Congreso actualmente? María Paz. Bueno, lo que acabas de decir, Hassam, es que acabas de describir el problema de la justicia ambiental y la pobreza energética. Precisamente el hecho de que una familia tenga que decidir entre contaminarse y contaminar y abrigarse,
es una decisión que no tiene nada que ver con el consumidor, tiene que ver con la oferta, con la disponibilidad. Y necesito ir un poco más atrás de la normativa para decir algo que me parece relevante en este punto. Tendemos a decir que los problemas de consumo de energía, como en cualquier otra dimensión de la vida, para transitar hacia un mundo más sustentable, pasan por una decisión del consumidor. Y eso es tremendamente injusto porque la libertad de elegir está completamente vinculada a las oportunidades de esa elección y a la oferta disponible. Y en este momento, teniendo una oferta completamente concentrada, las soluciones energéticas son poco accesibles, son caras, costosas y contaminantes. Y es muy necesario transitar hacia modelos distribuidos donde haya más actores en la participación. Me acuerdo hace unos años, por ejemplo, cuando fue la larga discusión sobre el tema del net metering, que era esta posibilidad de que las comunidades pudieran producir energía e inyectarlas al sistema. Hubo una serie de trabas, al final la legislación quedó cualquier cosa, no recogió el espíritu original, que era que los consumidores pudieran ser prosumidores, es decir, producir su propia energía y recibir beneficios incluso de ella, sino que quedó cualquier cosa. Y eso es de nuevo seguir reproduciendo este modelo monopolizante y concentrador. Entonces, definitivamente, incluso con la nueva Constitución, con los reglamentos, con una política pública y con el diálogo con iniciativas ciudadanas que han empujado durante varios años en esta dirección, poder construir entre todos una materia energética que nos permita atravesar de forma resiliente la crisis ecológica, porque el problema de fondo de todo esto es que los inviernos van a ser más fríos y los veranos van a ser más calurosos, entonces la necesidad de energía, no podemos hablar simplemente de decir, bueno, vamos a reducir el consumo de energía, porque lo más probable es que tengamos que aumentarlo, precisamente por estos problemas climáticos y de temperatura básica que estamos viviendo. Entonces necesitamos de verdad volcar toda la creatividad nacional en función de cómo vamos a hacer para vivir en un país especialmente vulnerable a este cambio, con el desierto avanzando hacia el sur y con unas lluvias desatadas en el sur también. En fin, y la sequía en el norte. Claro. Entonces, considerar todos los factores integralmente es lo que hace falta para hablar de energía. No solamente el empleo por un lado, la cuenta por otro lado, la tarifa por otro lado, es todo a la vez, porque si no lo vemos así, estamos en unos círculos viciosos y no podemos darnos el lujo de seguir en ellos en los próximos años. Absolutamente, y por eso el mundo está mirando esta constitución que estamos creando en nuestro país. Viera Stein dice, cuando vivía en Francia, el precio, que de hecho mi hijo que está viviendo también en Europa ahora me habla de lo mismo, dice, el precio de la electricidad y el gas era más bajo en invierno para que la gente pudiera calentarse. Todo al revés de lo que pasa en nuestro país, porque aumenta el consumo y te cobran sobre consumo y empiezan con esa cuestión y al final y vamos pagando. Eso pasa cuando no tienes una política energética, sino que todo está a criterios del mercado, la oferta y la demanda, pasan cosas como esa. Hay cosas hemos como vivido hace 40 años. La energía, la salud, la educación, los medios de comunicación, que son derechos y que por tanto no pueden depender del mercado así como así, porque el mercado no los va a regular, ya está confirmado, comprobado y por eso necesitamos una nueva constitución. Qué interesante tema. Muchas gracias Javiera Lecourt, investigadora asociada de Rumbo Colectivo, y María Paz Aedo, investigadora de Transición Justa Latinoamericana. Ambas han sido muy claras y es muy interesante este tema de la justicia energética, ¿no? Realmente me parece muy, pero muy importante y una nueva razón para aprobar. Y hoy día tenemos concurso en La Voz de los que Sobran que tiene que ver con el apruebo, justamente, chiquillas. Les cuento, porque doble stand-up, apruébamelo, así se llama. Entonces, con el hashtag La Voz Apruébamelo, pueden ir hoy día a esta función de doble stand-up con el Open Mic, que está con la anfitriona, que es Carola Luna, quien trabajó aquí con nosotros en La Voz de los que Sobran. Está Lady Garfia, Gringo Moudón, La Soa Borgoña y el Jimmy Águila. Aquí entonces en Santa Isabel 0323, Barrio Bellavista. Entonces vamos a estar regalando una entrada doble. De todas formas, igual es re barata la entrada, 4.000 si la compras en Comedia Ticket y 5.000 en la puerta. Estamos todos invitados aquí, ¿ah? Por si acaso, Hassan, Rodrigo, los chiquillos del Switch, tenemos que mandar nuestra lista porque me pidieron que me suba al escenario, pero no para hacer stand-up, afortunadamente, no sé si me da, pero sí para decir por qué hay que probar. Esa es la pregunta en la que debo contestar yo hoy día. Con un buen stand-up entonces, pero un juego parecido al stand-up, ¿no? Un juego, sí, claro. ¿Por qué hay que probar, chiquillas? Bueno, esa es la pregunta en la que vamos a contestar hoy día ahí sobre el escenario. Si quieren ir,
pueden empezar a concursar de inmediato entonces con el hashtag La Voz, apruébamelo. Y vamos a dar los ganadores, las ganadoras hoy día mismito. Ya, señores, muchas gracias Javier y María Paz, que estén muy bien ambas. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Y si quieren participar, ya saben, aprueben. La Voz. Es la única forma de participar.